Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra Marian Rojas Escape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. Os lo había prometido ayer en mediodía que vendría Marian Rojas a explicarnos los dibujos de los niños, porque ahora llega la Navidad y estarán en casa y muchos gustan de utilizar los lápices de colores, las ceras, los rotuladores y dedicarse a pintar sus fantasías o sus experiencias, y muchas de estas cosas dicen a propósito de lo que pasa por dentro o lo que piensan o lo que sueñan los niños. Marian Rojas es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina. Buenos días, Marian. Buenos días, Cristina. Efectivamente, este es un tema que yo creo que a todo padre le ha parecido interesante en algún momento conocer, ¿no? Cuando nos traen nuestros hijos los dibujos que han hecho en el cole o se ponen a dibujar, y a todos nos suena haber oído pues que los dibujos significan algo. Y todo esto tiene su origen, pues ni más ni menos que en Freud, que se daba cuenta siempre, él es el primero que habla del inconsciente, del subconsciente de forma profunda, y que busca maneras de poder sacar lo que llevamos dentro y no sabemos expresar. Es decir, todos nosotros tenemos, si alguien te pregunta ¿cómo estás?, tú puedes decir bien, mal, estoy triste, estoy contento, pero hay cosas de ti mismo que te cuesta decir, que no sabes decir, que no tienes lenguaje para poder expresar. Es decir, como que te faltan herramientas, y unos de ellos son los niños. Los niños son personas que tienen un lenguaje muy pobre para hablar de ellos mismos. Papá, estoy frustrado, que esto no me ha pasado, eso no lo hacen. Entonces, muchas veces, cuando queremos saber cómo está un niño, cuando un niño viene a terapia, de forma complementaria a la exploración psicológica, a hablar con los padres, les hacemos dibujar. Y estos dibujos, bien entendidos en un contexto, porque ahora iremos viendo y desgranando, pueden tener un enorme significado y pueden ayudarnos a ver qué tiene este niño que no está sabiendo expresar. Esto se llaman los test proyectivos. Y hay dos tipos, Cristina. A ver, dime, dos tipos. Los de las imágenes, que el típico es el Rorschach, que los hemos visto en todas las películas, que son esas manchas que uno tiene que ir interpretando, que bueno, tiene una validez más o menos, hay psiquiatras y psicólogos que los emplean mucho, y hay otro que se llama el TAT, que yo lo empleo en muchas ocasiones, que me ayuda mucho, que son imágenes del día a día o no tan del día a día, en la que tú le pides al paciente que te haga una historia. Entonces, yo cuando veo que hay alguien que no me sabe contar bien algo, o que hay algo que no me está contando de la forma que yo quiero, o porque no sé si no me lo quiere contar o me lo está ocultando o le cuesta expresarlo, le pido que me haga una historia, es decir, que utilice su imaginación para hacer una historia sobre un dibujo. Y en esos dibujos salen cientos de cosas. Es alucinante lo que puede servir en muchos, bien entendido, cuando tienes mucha experiencia en esto, interpretar estas imágenes. Y una tercera forma sería la de dibujar. Y sería la de dibujar, es decir, que tú de repente, esto sobre todo funciona en los niños, tú les pides que te dibujen. Lo clásico es pedirles que se dibujen a ellos mismos y a toda la familia, que dibujen una casa o que dibujen un árbol. Es decir, y la interpretación no solo, yo ahora voy a dar ejemplos, ¿no? Pero a veces no solo son los rasgos, es decir, sino mirarlo en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando uno dibuja no está condicionado, o sea, es decir, a ti te dicen dibuja una casa y tú dibujas pues, lo que te apetece, le pones chimenea, no le pones chimenea, le pones un camino, le pones ventanas, no le pones ventanas, la pones a la izquierda, la pones a la derecha. Entonces, lo primero es ver cómo el niño se enfrenta al papel. Mira tú qué curioso, Cristina. Es decir, cómo el niño se pone delante de su papel y gira el papel, no sabe si empezar por delante o por detrás. El trazo, la forma en la que pinta, con ansiedad, es decir, que pinta fuerte, que lo pone pequeñito en una esquina, inseguridad, que lo hace todo grande y todo enorme, más expansivo. Cuando uno se dibuja, el niño se dibuja a sí mismo, si se dibuja con una cabeza muy grande, por ejemplo, los ojos grandes significan que es una persona observadora. Curiosamente, las orejas grandes son niños que les importa mucho que les miren, el que dirán, que se angustien mucho ante la opinión de los demás, y entonces, por ejemplo, son las orejas. Si los niños dibujan caras con dientes como que se ven todos los dientes como afilados y tal, esto suele ser un rasgo regulero, viéndolo en un contexto. Vuelvo a lo mismo, o sea, por una cosa que un niño dibuje no significa que le pase nada, pero si tú de repente ves que un niño que suele dibujar con muchos colores se pone a dibujar siempre en negro, o él se dibujaba en la familia y de repente se dibuja muy pequeñito, o cómo se dibuja la familia. Esto a mí, por ejemplo, repasando esto contigo, he mirado pues archivos donde tenía dibujos de niños que habían venido a consulta. Entonces te das cuenta
que de repente pues ves al niño que se pone al lado del padre o que se pone en una esquina o que no se pinta o que se pone del mismo tamaño que sus padres. Esto puede ser porque él observa que no hay límites claros en la familia o que al revés él se hace desproporcionadamente pequeño para cómo está el tamaño familiar y él está mucho más pequeño. Pero los dibujos, Cristina, en muchas ocasiones, mira, hay un estudio interesantísimo que recomiendo a los oyentes que simplemente cuando me estén escuchando que lo metan en el móvil, de Peter Bitterstein, es un alemán, que cogió a 2.000 niños de 5 y 6 años y les hizo dibujar niños, una fila de niños, y entonces observó la diferencia. Había una serie de niños que eran muy detallistas con las manos, los pies, la vestimenta, y los otros hacían esta especie de dibujos que hacemos de palo, un circulito, un palo, 2 patas, 2 brazos. Sí. Y entonces intentó ver cuál era la diferencia de entre unos y otros. Bueno, pues unos veían menos de 1 hora al día televisión y pantalla y los otros veían más de 3 horas. ¿Qué me dices? Sí, es que compensa que los oyentes, simplemente porque si tú buscas Peter Bitterstein en Internet, dibujos niños, te salen las 2 imágenes. Y compensa verlo para entender que muchas veces la capacidad intelectual, la capacidad de poner detalles, pues eso está en el cerebro y eso está muy mermada por la pantalla, que de esto hemos hablado muchas veces. Y que una persona que pone pues más detalles tiene más capacidad de observación. Por ejemplo, otra cosa súper importante. Cuando uno observa, por ejemplo, es la casa, ¿no? Uno se pregunta, la casa refleja cómo uno se siente con respecto al entorno. Si tú tienes rejas puestas en las ventanas, es decir, pues muchas veces es introversión, gente muy reservada, gente obsesiva. Si tienes chimenea, es cómo canaliza la comunicación en la familia, es decir, cómo se hablan los conflictos, a ver cómo sale el humo, si sale negro, si no sale, si está colapsado. Es un tema muy interesante. Si la casa es transparente o no es transparente, es decir, a mí me pasó hace unas semanas que me dibujó una niña su casa y era de pisos y en cada piso era como transparente hacia arriba, no lo había visto nunca. Y otra vez otra persona me dibujó la casa como en 3D y entonces, bueno, una persona con un hemisferio derecho altísimo, ¿no? Con una capacidad de ponerte el comedor, las sillas, pero y era una niña como de 8 años. ¿Y la transparente qué significaba? Que son personas que no tienen miedo a enseñarse, a mostrar cómo son. ¿Sabes? Que tienen menos. Luego, por ejemplo, tenemos el tema del árbol. El árbol a mí siempre me ha gustado mucho porque es muy sencillo de interpretar. Es decir, el tronco es la identidad. ¿Cómo te ves tú? O sea, gente que no pone tronco, que pone muy poco tronco, que pone mucha maleza, que pone ramas. Mucha rama es mucha complicación. Cuanto más alto, es como más una persona más intelectual que busca llegar a conocer más. O sea, un niño pues con muchas ganas de conocer. Si hay muchas hojas o muchas flores, es como un deseo de aparentar, un poco de superficialidad, como que cuesta que ese niño profundice. Si de repente te pinta una palmera, una cosa así como muy distinta, dicen los que más saben que este tipo de gente, estos niños es como que buscan un cambio, o sea, que están muy aburridos con su vida y de repente, ¿no? Si tú le dices de repente a un niño, dibújame un árbol y te planta una palmera, cuanto más detallado sea el árbol, más obsesivo es el niño. Es decir, todos tendemos a pensar en un árbol con una cosa como más sencilla, pero si de repente muy ramificado, muchas plantas, mucha cosa dentro, pues eso genera que sea un niño un poco más obsesivo de lo normal. Y luego, no olvidemos que también hay una cosa que es la espontaneidad, es decir, que estos dibujos muestran pues la espontaneidad de un niño. Y entonces, como
dibujan ellos. Yo siempre digo que cuando les haces dibujar la familia, que veas dónde se ubican ellos, al lado de quién se ponen, si están esquinados, si el tamaño es proporcional al resto de la familia. Es decir, no es tanto que dibujen bien o mal, o sea, no es un tema de técnica. No, es un tema de signos externos, digamos. De signos. Yo, por ejemplo, recuerdo uno de los primeros casos que vi, esto en el hospital, con la psiquiatra infantil con la que yo colaboraba, me acuerdo perfectamente, una niña que le hicimos dibujar, porque esta niña tenía muchas pesadillas y comía compulsivamente. Y entonces no sabíamos, y la psiquiatra, que sabía muchísimo de niños, me dijo, dile que se dibuje y que dibuje a la familia. Y entonces ella tenía 2 hermanos chicos, su padre y su madre. Y entonces a su padre y a sus 2 hermanos los pintó, pero le hizo la forma del órgano sexual a través del pantalón, y a los hermanos desnuditos con el órgano. A mí me parece una cosa impresionante. O sea, yo no sabía de esto, pero me dijo, esta niña algo le ha pasado, ¿no? O sea, esta niña algo ha sufrido por algún tema, y entonces a través de eso indagamos si había habido algún tipo de abuso, si había pasado algo. Sabíamos, porque esto te llama mucho la atención, si no en principio un niño de esa edad no te pone un órgano sexual, ¿sabes? Sí, o sea, que también sí. ese esquema corporal ayuda muchísimo. Y sobre todo cuando lo ves en global y viendo la forma de ser del niño, dices, oye, pues este niño tiende más a ser perfeccionista. Los colores que emplea, porque hay gente que la forma de colorear, cómo coge el lápiz, también puede llegar a ser muy importante. Pues sí, es que con esto más o menos ya tenemos una fórmula genérica que con la suficiente apertura nos puede ayudar a comprender muchísimas cosas de nuestros hijos. Pues a ver qué encuentran nuestros oyentes. Gracias a Marían Rojas, que siempre nos fascina con sus propuestas aquí en Fin de Semana de COPE. Gracias, amiga. Muchas gracias, Cris. Buen fin de semana a los oyentes. Adiós. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.